de la mañana, 31 minutos, y como lo hablábamos al principio de esta emisión, a partir de hoy las empleadas domésticas deberán ser obligatoriamente afiliadas a cajas de compensación familiar. Pues para hablar de este tema y para explicar cómo debe hacerse todo este procedimiento, hemos invitado al doctor Juan Carlos Cortés, ministro encargado de Trabajo. Ministro, muy buenos días, y empecemos pues hablando de todo este proceso y, por supuesto, la primera pregunta que hay que hacerse es cómo se debe hacer todo este proceso de afiliación a las empleadas a las cajas de compensación familiar. Mónica, Juan Diego, muy buenos días, un feliz año para todos los colombianos, que el 2014 venga cargado de trabajo. Esta es una medida muy importante que el Gobierno Nacional adoptó en el año y fue actualizar y reiterar la obligación de afiliar a los trabajadores domésticos a las cajas de compensación familiar. Tengamos en cuenta que en el país, por cifras del DANE, hay cerca de 735.000 trabajadores domésticos, el 96-97% de ellos son mujeres. Ahí hay una gran tarea de equidad, precisamente de equidad laboral frente a la mujer y frente a trabajadores que se desplazan del campo a las ciudades. Por eso tenemos una deuda histórica en esta materia. La afiliación a las cajas de compensación familiar debe hacerse por conducto del empleador, que escoge la caja de compensación familiar que opere en el departamento en donde esté asentado, en donde tenga su domicilio, llena un formulario de afiliación y vincula a su trabajador doméstico a la caja. Claro. Ministro, pero hablemos de lo siguiente. ¿Cuánto puede pagar o tendrá que pagarse por un empleado de este tipo dependiendo de los días que trabaje? Porque es para empleados parciales, ¿no? Que inclusive no involucra solo a empleadas del servicio doméstico, sino meseros, jardineros y otro tipo. Así es, Juan Diego, así es. Adicionalmente a esta medida se expidió por el Gobierno Nacional el decreto 2616 del 2013, que facilita y permite en Colombia la cotización a Seguridad Social por periodos inferiores a un mes. ¿Qué estaba pasando en el país? Teníamos una brecha de protección en Seguridad Social. ¿Por qué? Hay muchos trabajadores, calculamos inicialmente que cerca de 1,5 millones, que trabajan por días en diferentes actividades, usted lo ha mencionado, en el sector del turismo, en el sector de los bares, de los restaurantes, jornaleros y los trabajadores domésticos. Son personas que laboran 3 días a la semana, 4 días a la semana. Y respecto de ellos había una deficiencia de cobertura. ¿Por qué? Porque esas personas, ganando menos del salario mínimo, trabajando menos de 30 días, su afiliación a pensiones, a riesgos laborales, a cajas de compensación, debía hacerse cancelándose sobre un valor de un salario mínimo. Pero dos cosas. Una cosa es la cotización a la caja de compensación. ¿Cuánto más o menos se va a pagar por eso? En una semana la cotización a caja de compensación tiene un valor de 6.200 pesos al mes, es decir, un trabajador que labore por salario mínimo 30 días, un trabajador doméstico, por ejemplo, que labore 30 días seguidos, debe pagarse 24.000 pesos a caja de compensación familiar. Es decir, que si trabaja en 4 sitios diferentes, cada empleador daría un promedio de 6.000 pesos. Exactamente. La idea de la cotización parcial, de los trabajadores a tiempo parcial, es que estas personas puedan estar afiliadas a pensiones, a riesgos laborales, a cajas de compensación, y puedan seguir vinculadas al régimen subsidiado de salud, porque son personas que laboran menos de 30 días y ganan menos de un salario, lo cual hace que tengan bajos ingresos, pueden seguir afiliados al régimen subsidiado, pero su empleador las afiliará a pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación pagando por semanas. Ahí queda el paquete completo, como diríamos coloquialmente, pero la pregunta es, ¿cómo sabe el empleador cuántas semanas cotizar? ¿Cómo se va a determinar? Esa es una definición que se da en función del tiempo laborado. Aquí no cambiamos, y esto es muy importante expresarlo, no se cambia ninguna regla laboral, el Código Sustantivo de Trabajo sigue vigente. Lo importante es que el empleador tiene en cuenta sus necesidades, vincula a su trabajador por los días que sean, 2 a la semana, 3, en fin, dependiendo de sus necesidades, tiene su contrato laboral, y dependiendo si el trabajador labora de 1 a 7 días, paga una semana, de 8 a 15, 2 semanas, de 15 a 21, 3 semanas, y ya 21, 4 semanas. Queda claro ese tema, pero hay otro que no está suficientemente claro, ministro, y quiero que hagamos precisión. Primero, hay que afiliarlas, o a los empleados parciales hay que afiliarlos obligatoriamente a cajas de compensación, por un lado. Correcto. Y por el otro hay que pagar pensión, hay que cotizar para su pensión. Eso debe hacer ya obligatoriamente cualquier empleador. Sí, esta es una obligación que ha existido. Obligatorio. Obligatoriamente, digámoslo. Desde hoy. Y además era una obligación que está basada en la ley. Yo tengo la obligación de afiliar a cualquier trabajador que tenga mi cargo. Lo que pasa es que no lo veníamos. El tiempo parcial tenía la dificultad que les comento del pago, que había que pagar por ese trabajador sobre un salario mínimo, como si laborara todo el mes. Lo que está haciendo el Gobierno Nacional es abrir la puerta para facilitar
que el empleador cumpla su obligación legal y garantizar que los trabajadores estén Ministro, afiliados. le voy a poner un caso para que lo entendamos un poco mejor con un ejemplo. Perfecto. Un mesero, Sí, señor. digamos, un mesero que trabaja en un bar X, ¿no? Exacto. Pero lo hace 4 días al mes. El empleador de ese mesero tiene que afiliarlo a Caja de Compensación y pagarle su cotización de pensión. Así es, así es. La invitación es a ese empleador que celebre su contrato de trabajo con ese trabajador con toda tranquilidad. No tiene que cancelarle todo el mes, sino los días que efectivamente vaya a trabajar, hace su contrato y queda absolutamente claro que esa persona va a trabajar 3 o 4 días, los jueves, los viernes, los sábados, que son el periodo del bar, del restaurante, y ese empleador le paga a su trabajador el salario que acuerden y lo afilia y le paga a pensiones, riesgos laborales y caja de compensación, dependiendo del número de días que trabaje durante el mes. Ministro, ¿cómo se hace ese pago? O sea, el empleador tiene que ir hasta las oficinas de la Caja de Compensación Familiar, hacia las oficinas a través de la pila. ¿Cómo se hace ese pago? A través de la planilla integrada de liquidación de aportes. Tengamos en cuenta que aquí no se modifican las reglas generales, es como se realiza el pago de cualquier otro trabajador que esté trabajando todo el mes, que tenga un salario superior al salario mínimo, se afilia al fondo de pensiones o a Colpensiones, se afilia a una administradora de riesgos laborales, a la Caja de Compensación y se paga la cotización mensualmente a través de la planilla integrada de liquidación de aportes. Usted menciona un tema que dice mucho sobre el tema laboral. 735.000 empleados de servicio doméstico hay en el país y la gran mayoría mujeres. Yo soy empleador, tengo una empleada del servicio doméstico, hoy 2 de enero, estoy obligado a pagarle, a cotizarle la Caja de Compensación y a cotizarle a pensión. Así es, así es. Sí, Así esas es, vueltas las hago yo, el empleador. Las hace el empleador elige la Caja de Compensación, la administradora de riesgos laborales y toma en cuenta a qué fondo, a qué administradora de pensiones está afiliada la trabajadora doméstica y procede a hacer su afiliación y posteriormente los pagos ¿Es muy correspondientes. dispendioso eso o se demora mucho? No, realmente hay que buscar, digamos, definir cuál es la administradora de riesgos o cuál es la Caja de Compensación. Hay que llenar un formulario frente a cada una de estas administradoras, radicar el formulario y así se procede a la afiliación del trabajador. ¿Hasta cuándo? Desde hoy ya estamos obligados y ¿hasta cuándo es el plazo? No, esta es una obligación permanente, digamos, invitamos Pero yo a digo, todos. ¿cuántos días tengo hoy en los primeros días de enero para hacer esta afiliación? Debe hacerse inmediatamente, digamos, y lo menciono también porque... ¿Y qué pasa si no lo hace? La persona, digamos, veámoslo desde la perspectiva positiva, lo que se está haciendo es facilitarle a los empleadores que cumplan con sus obligaciones laborales para evitar dificultades, para mejorar la productividad, para que sus trabajadores estén cubiertos, protegidos frente a cualquier eventualidad. Obviamente el incumplimiento de esto pues genera eventuales actuaciones administrativas en contra de un empleador que no cumpla sus obligaciones de seguridad social o puede haber procesos judiciales posteriores, pero obviamente lo que busca el Ministerio antes que este tipo de sanciones o de seguimientos es que todos nos embarquemos en la línea de la formalización, el trabajo como debe ser, y el trabajo como debe ser empieza por casa, empieza por los trabajadores domésticos y empieza por cubrir a esos trabajadores a tiempo parcial que han estado desprotegidos de la seguridad social. Yo creo que ese es el gran mensaje, el mensaje es con esto ganamos todos. Así es. Bueno, ministro Juan Carlos Cortés, encargado, ministro de Trabajo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.